Muy buenas tardes, patria grande, zurda y plurinacional. Esta semana arrancamos en Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro ha denunciado un intento de golpe de Estado. Así es. En el mes de agosto, la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, emite una carta en donde critica las relaciones del gobierno hondureño con la administración venezolana de Nicolás Maduro, un acto de injerencismo al que la presidenta Castro responde con este comunicado. Después de las amenazas de la embajadora de los Estados Unidos, acusando al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al exministro de Defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo. El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, internas y externas del 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. En esta declaración, la presidenta responde también a las declaraciones que la embajadora Dogu hizo ante los medios, donde decía encontrar bastante sorprendente que autoridades de defensa hondureñas se reunieran con el ministro venezolano Vladimir Padrino López, a quien la embajadora describió como un narcotraficante. Como respuesta a las declaraciones subidas de tono del embajador estadounidense, la presidenta Xiomara Castro anunció el fin del tratado de extradición con Estados Unidos. Y lo hizo denunciando que no permitirá que se instrumentalice dicho tratado para ejercer injerencia en la democracia hondureña, desarticular sus fuerzas armadas, derrocar su gobierno y destruir las elecciones que se avecinan. Rixi Moncada, la ministra de Defensa y precandidata presidencial, apoyó la decisión de la presidenta Castro denunciando las intenciones injerencistas de Estados Unidos y clamando que han chocado con un muro de dignidad y de resistencia. Ponerle un alto a la actitud injerencista de un sector conservador de los Estados Unidos, que encabezado por su embajadora en este país ha intentado, no siendo esta la primera vez, dirigir la política del pueblo hondureño, pero ha chocado con el muro de la resistencia, con el muro de la dignidad, con el muro de la defensa de nuestros valores y de nuestros principios. Recordemos que este tratado está vigente desde 1912 y desde 2014 hasta la fecha van 65 hondureños extraditados a Estados Unidos después de ser solicitados por la justicia de aquel país. La presidenta Castro reiteró su apoyo a la extradición como un método para frenar el crimen. Sin embargo, alude a que este tratado puede ser usado contra militares que le son leales y así facilitar, insisto, un intento de golpe de Estado en su contra. El pasado sábado concurrió una manifestación multitudinaria en Tegucigalpa en apoyo al proyecto socialista y antiimperialista de la presidenta Castro, acompañados de consignas como "No volverán cachurecos", "Xiomara no está sola" y "No más golpes de Estado en Honduras", ocurriendo en plena víspera del 203 aniversario de la independencia de Honduras. Les seguiremos contando el desenlace en Honduras. Mientras tanto, vamos a un país que también celebró el aniversario de su independencia. Vamos al México de Sassi. Así es, Laura. Antes de la celebración de independencia, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de una reforma judicial con una mayoría calificada, misma que permitirá la aprobación de las 19 medidas restantes del programa de AMLO, así como las 3 reformas de Claudia Sheinbaum, que son beca universal para niñas, niños y adolescentes, apoyos para mujeres de 60 a 64 años y la no reelección. AMLO ha firmado acompañado de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, que ha actuado como testigo. Tras la firma, la reforma ha sido publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación este domingo pasado. Por lo que a partir de esta semana entra en vigor la reforma judicial que, entre otras medidas, incluye reducir el número de ministras y ministros, eliminación de la pensión vitalicia y principalmente elegir mediante voto popular a los cargos de ministros, jueces y magistrados. Apenas el pasado 11 de septiembre, Morena y su coalición consiguieron los votos necesarios para tener la mayoría calificada en el Senado y aprobar así la reforma al Poder Judicial con 86 votos a favor frente a 41 votos en contra.
Horas después de la firma del decreto de la reforma judicial, el presidente López Obrador celebró su último grito de independencia como presidente de la nación, en un zócalo capitalino desbordado de mexicanas y mexicanos. Mientras que en los últimos gritos de los presidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, los gritos audibles fueron los de asesino o fue el Estado, este grito estuvo protagonizado con la frase "es un honor estar con Obrador". En un grito de independencia donde pudimos ver las lágrimas del presidente AMLO, también escuchamos un grito contra la corrupción y el racismo. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Que muera la corrupción! ¡Que muera! ¡Muera la avaricia! ¡Muera! ¡Muera el racismo! ¡Muera! ¡Muera la discriminación! Con más de 100,000 personas presentes, AMLO ha cerrado su discurso reivindicando su proyecto político, la Cuarta Transformación, y como no podía ser de otra forma, con varios Viva México. ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Mientras el Zócalo retumbaba con el grito de independencia, vemos también reaparecer al expresidente Ernesto Zedillo, esta vez para arremeter contra la reforma judicial ya aprobada. Así es, en su participación en la conferencia anual de la Barra Internacional de Abogados, IBA, en la Ciudad de México, el expresidente priista declaró sobre la reforma judicial que su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político. AMLO calificó de desatada a toda esa maleantada y en la mañanera le respondió al exmandatario priista declarando que este señor no tiene autoridad moral para hablar de democracia en México. Le recordó que era responsable de la represión de Aguas Blancas o de la matanza de Acteal. Recordó además el sello ultra neoliberal de la administración de Zedillo, el rescate de bancos y empresas conocido como Fobaproa, y quien también acabó con los trenes de pasajeros en México solo para terminar su gestión y retirarse como asesor en una empresa ferrocarrilera beneficiada con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Agréguenle que fue el que vendió los ferrocarriles nacionales, vendió los ferrocarriles, acabó con los trenes de pasajeros y terminando su mandato de presidente se fue a trabajar de asesor. Incluso todavía anda en eso, en una empresa ferrocarrilera que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Viajamos ahora hasta Argentina, donde este lunes el presidente Javier Milei ha presentado su proyecto de presupuesto del Estado para el año 2025, marcado por la consigna de ponerle un cepo al Estado. El propósito, desmantelar el sector público, siendo la educación, la ciencia y la tecnología los sectores que más van a sufrir los recortes del gobierno. Y esto es porque en su proyecto de presupuesto el gobierno de Milei propone la suspensión de leyes de financiamiento vitales para la supervivencia del sector educativo y científico. Los recortes en educación, ciencia y tecnología supondrán un retroceso enorme. A nivel nacional, el presupuesto educativo caería un 45,1% y el destinado a ciencia un 33,5%. Mientras tanto, viajamos a Ecuador, donde el presidente ultraderechista Daniel Noboa ha presentado un proyecto de reforma parcial para cambiar la constitución que prohíbe la apertura de bases militares extranjeras en el país, abriendo la puerta para instalar bases militares estadounidenses. Así es, el presidente de la República de Ecuador presentará una reforma constitucional que afectará al artículo 5, que desde 2008 prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Una propuesta presentada ante la Asamblea, donde el partido de Noboa tiene mayoría. Hay que recordar que actualmente la Carta Magna del país, aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa en 2008, prohíbe el funcionamiento de bases militares extranjeras en el Ecuador, siendo clave para las políticas antiimperialistas correístas. Esta introducción en la Constitución fue crucial para expulsar la base militar de Manta en 2009, propiedad de los Estados Unidos. El gobierno de Noboa justifica su decisión en la crisis que Ecuador atraviesa en la lucha contra el crimen organizado, una situación que llevó a Noboa a declarar el conflicto armado interno en enero
enero de este año. Lo cierto es que mientras países como Venezuela, México y Honduras mantienen políticas contra el imperialismo estadounidense, el gobierno ecuatoriano actual de ultraderecha se acerca a Estados Unidos para que despliegue sus intereses políticos y militares en el país, alimentando también el relato de que los gobiernos correístas fueron los responsables de la entrada del crimen organizado. A través de un video en redes sociales, el presidente Noboa anunció su propuesta de reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras. Porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Con esto nos despedimos por esta semana. No olviden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv para que podamos seguir disputando los relatos reaccionarios desplegados en y contra América Latina. Mientras tanto, cuidemos a la patria grande y nos veremos con más y ya veremos y mejores noticias.